Buenas tardes. Se presentará el trabajo terminal 2 que lleva por nombre Seguidor solar industrial de uso ligero, generador de energía eléctrica mediante un sistema fotovoltaico. Los integrantes del equipo son Brenda Montserrat Chávez Barrios, Gamaliel Entrambasaguas León, David Daniel Martínez Bedoya y Ana Paulina Ortega Pérez. Los asesores son Dr. Diego Alonso Flores Hernández, Dr. Alberto Lubiano Juárez y maestro en ciencias Sergio Viveros Bretón. Habiendo definido los componentes del sistema fotovoltaico autónomo, se sabe que la fuente de alimentación del seguidor está compuesta por un banco de baterías de 48 volts. Al manejar distintos niveles de tensión cada componente, es necesario un circuito capaz de distribuir la energía a los niveles de tensión adecuados para cada uno. Es por esto que se agruparon los componentes con tensiones de alimentación igual y se diseñó un circuito con fuentes de 3, 5 y 12 volts, las cuales soportan los niveles de corriente requeridos para cada componente. Se seleccionaron los circuitos integrados que cumplieran con los requerimientos necesarios y se diseñó una placa con base en el estándar IPC2221A para placas electrónicas o circuitos impresos, el cual permite definir el ancho de pista y el espacio entre componentes según los valores de corriente y temperatura máximos que habrá. Al requerirse una fuente de 90 volts para la alimentación de los motores, se seleccionó un convertidor de voltaje elevador, el cual, al estar compuesto de capacitores e inductores, usa sus características de almacenadores de energía para aumentar la corriente de la entrada y con esto inyectar al capacitor, produciendo niveles de tensión mayores que los de la fuente, teniendo una tensión de salida de hasta 90 volts, siendo los necesarios para alimentar los motores. Calculando los valores de potencia de cada componente del seguidor solar, se pudo hacer un estimado del consumo energético diario, suponiendo tanto el uso de la tarjeta Cortex como del PLC controlino, obteniendo como resultado que al usar la tarjeta Cortex se consumiría un 2.9% de la energía total generada, mientras que al usar el PLC controlino el consumo aumentaría al 3.1% de la energía total generada. Para el cálculo de la cimentación, uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta fue el tipo de suelo del lugar donde se encontrará el seguidor, siendo un suelo blando para el cual se recomienda una zapata con concreto armado. Con ayuda del manual de autoconstrucción realizado por Cemex, se realizó el diseño de una zapata tipo dado, obteniendo medidas estandarizadas de 1.2 metros de base y 80 centímetros de altura, dejando 10 centímetros de cada lado, teniendo una base total de 1.4 metros. Para los cálculos de los materiales necesarios para la elaboración de la zapata, se definió un valor de 3000 psi para la resistencia del concreto y de 3500 psi para el mortero, usando varillas del número 3 con una separación de 20 centímetros entre cada una, colocadas de forma longitudinal y transversal. Continuando con el diseño del dominio específico, se explicará el plan de manufactura. Se empezó haciendo un recuento de las máquinas con las que se cuenta en el taller de máquinas y herramientas de la UPITA, y asimismo se obtuvieron las características principales. Entre dicha maquinaria se encuentran un centro de maquinado vertical CNC, una dobladora universal, una guillotina industrial, dos esmeriles de banco, 5 tornos paralelos universales, 2 fresadoras universales y 2 plantas de soldar. A través de este recuento nos dimos cuenta de los procesos que se pueden llevar a cabo dentro de la UPITA, llamándolos así procesos internos. Con lo mencionado en la anterior diapositiva, se obtienen los procesos externos, los cuales son dados por procesos que se necesitan pero no se cuenta con la maquinaria en las instalaciones. En este caso particular es el proceso de rolado. Las características que se deben cumplir para dicho proceso son material a rolar, aluminio 6063, templato 6. Tener las dimensiones para un cuerpo tipo perfil C de 76.2 mm por 71.88 mm por 5.08 mm. Los diámetros que se desean son diámetro interior de 1423.8 mm, diámetro exterior de 1576.2 mm, diámetro medio de 1500 mm, formando un ángulo de 360 grados. Posteriormente se realizó un código. Todo esto con la finalidad de identificar las piezas del sistema en general, además de ayudarnos a la clasificación para la identificación rápida de cada pieza con respecto al área al que corresponde, donde XX hace referencia a EL elevación, AZ azimutal, TA tallo, CO colector, RO rolado, PR principal. Se continúa con un guión bajo, donde ZZ hace referencia a ME maquinado especial y MC maquinado a partir de perfil comercial. Aquí hay que mencionar que MC va orientado a que el perfil que se obtendrá no pasará por muchos procesos, y al hacer los mínimos maquinados se obtendrá la pieza deseada, caso contrario al maquinado especial,
y por último se le asigna un número a la pieza. Relación de piezas. Se realiza una tabla haciendo un recuento de las piezas a las que se les realizará hoja de proceso. La tabla consiste de componente, donde colocaremos el nombre de la pieza según el código explicado anteriormente, descripción de los procesos, donde la primera columna es el número del proceso de la pieza y la segunda columna es la descripción del proceso, maquinaria, la cual expresa el nombre de la maquinaria, y material, indicando el material a mecanizar. Hoja de procesos. Una hoja de procesos es una hoja informativa en la que se recogen todas las características necesarias para la fabricación de una pieza, como lo son el material, las medidas, en este caso del perfil, y las herramientas a utilizar para cada proceso, además de el número de la operación, nombre de la operación, herramienta a utilizar, velocidad de corte, avance y profundidad. Para las hojas de procesos que se mostraron en el escrito, se consideró a partir de las cotizaciones proporcionadas por Metaceros SADCB, donde se obtuvo el material ya cortado y rectificado. Al contar con dichas características en los materiales de procesos se disminuyen. La herramienta de selección multicriterios AHP nos permitió seleccionar los diferentes sensores de entrada, tales como el GPS, que es un módulo Neo M8N, que tiene puerto serial para comunicarse con el dispositivo electrónico de control. Los encoders seleccionados tienen protección IP65, tienen conexión tipo militar y tienen una resolución máxima de 2500 pulsos por revolución. Los sensores de fin de carrera seleccionados se activan por medio de una varilla transversal ajustable, la cual es modular y tiene una protección IP65. El sensor de presión es un transmisor que mide la presión absoluta atmosférica, es decir, de 0 a 1 atmósferas. Y el sensor de temperatura y humedad cuenta con una protección IP67 y se comunica con el dispositivo electrónico de control por medio del protocolo I²C. Con base en los diagramas anteriores, se diseñaron los circuitos electrónicos capaces de comunicar las salidas y las entradas del sistema con el dispositivo electrónico de control. Para esto se utilizarán conectores Molex que permitirán agrupar los diferentes cables y conectarlos a la placa del circuito impreso. Además, estos conectores Molex permitirán la unión de la placa con el PLC, respetando el calibre recomendado por su hoja de especificaciones. Añadido a esto, se utilizará el circuito integrado MAX 232 para transformar las señales de los sensores hacia el PLC, que utilizan el protocolo de comunicación RS232. Esta placa contará con entrada para 3 niveles de tensión de alimentación, ya que los sensores utilizados y el mismo PLC los requieren. El segundo circuito se compone de las etapas de potencia y control de los motores del seguidor. Dichas etapas se encuentran aisladas gracias al uso de relevadores de estado sólido. En este circuito se utilizarán componentes de montaje superficial con el fin de minimizar las dimensiones de la placa del circuito impreso. Un aspecto importante a mencionar es que se implementaron circuitos que permiten detener el movimiento de los motores en cuanto los sensores de fin de carrera ubicados en el seguidor son activados. Por medio de un pulsador, el usuario podrá restablecer el movimiento en sentido contrario hasta desactivar los sensores de fin de carrera. Posterior a esto, el seguidor continuará trabajando de forma habitual. Por último, se prefirió el uso de componentes con tecnología CMOS, en donde fuera posible, con el fin de minimizar el consumo energético. Entre los cambios más significativos realizados a lo largo del proyecto, se pueden mencionar los siguientes. El almacenamiento de únicamente el 3% de la energía generada, ya que almacenar el 100% resultaría ser muy costoso. Dicha energía almacenada debe de ser suficiente para alimentar el seguidor. Para reducir costos, se optó por desarrollar la interfaz en una computadora, evitando adquirir una pantalla industrial y sus accesorios. Al no lograr una reducción suficiente solo con las cajas reductoras para disminuir la velocidad angular de los motores, se diseñó una transmisión mecánica para cada eje de movimiento, obteniendo una reducción final de 4800 a 1. Habiendo definido la localización y la manera de activar los sensores de fin de carrera, se realizó nuevamente la selección de los mismos. Se aumentaron 40 centímetros en el largo de la estructura del colector, permitiendo el paso del viento a través de la estructura, disminuyendo los esfuerzos producidos por el viento
y provocando un cambio en el diseño. Se optó por agregar una estructura auxiliar, esto para proporcionar mayor estabilidad y soporte tanto al colector como al movimiento de elevación, generando un espacio para la realización del movimiento de elevación. Se trasladó el movimiento azimutal a la parte superior de la columna principal. Para el análisis de costos mostrado a continuación, se considera viable la adquisición de los materiales ya cortados y rectificados. Esto es debido a que, teniendo pláticas con el proveedor de metaceros, se nos indicó que ellos podrían buscar trozos de placa o perfil que se ajustaran a las medidas que necesitábamos y se nos proporcionaría a un precio más económico, caso contrario a que ellos nos vendieran la placa o perfil de tamaño comercial. Además, en caso de considerar la segunda opción, haciendo recuento de materiales y cantidades necesarias, se observa que para ciertas placas y perfiles únicamente utilizaríamos un pequeño tramo, generando un gran desperdicio. Hay que señalar que la situación del COVID-19 afectó a nuestros costos de manera significativa. Esto es debido a que muchas ferreterías o distribuidoras cerraron sus puertas al ser consideradas como negocios no esenciales. Solamente se obtuvo comunicación con un proveedor para cada categoría presentada. Se menciona el caso de los materiales de ferretería, donde la cotización que nos fue dada es hasta 7 veces mayor al catálogo que encontramos en Internet. Aquí hay que señalar que la cotización obtenida es a precio de menudeo, y los precios de Internet son de mayoreo a partir de 200, 500 o 2000 piezas según el tipo de tornillo. El costo total del seguidor, tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, es de 324.181.1 pesos, precio mucho menor al seguidor Suntrack MXCKR-001, cuyo costo es de 351.046.80 pesos. Cabe señalar que dicho seguidor no incluye los paneles solares. Con lo mencionado anteriormente, es posible reducir aún más el costo del seguidor solar, esto con la búsqueda de nuevos proveedores y resaltando que no es una producción en masa. Si lo fuera, el precio sería aún menor, pues los precios serían de mayoreo y se tendrían dispositivos que ayudarían a que los procesos de manufactura fueran aún más rápidos. Hay 3 aspectos importantes que mencionar para el proyecto. Falta de organización para cumplir el cronograma de trabajo terminal 2. La secuencia no se organizó de manera correcta y esto produjo que investigáramos de forma deliberada cada uno de los temas, atrasándonos. El tiempo que nos tomó definir bien la trayectoria a tomar fue de 6 semanas. Falta de conocimientos técnicos y teóricos. Hay algunas áreas de conocimiento en las cuales teníamos nula o poca información, pero que eran esenciales para realizar el proyecto. Por ejemplo, diseño de elementos mecánicos, diseño de una zapata, protocolos de comunicación industrial Ethernet IP, herramientas para la manufactura, implementación de circuitos eléctricos para alta potencia. El estudiarlas y poder aplicarlas utilizó un tiempo que no teníamos contemplado. Dificultad para obtener materiales y dispositivos. La contingencia por COVID-19 que inició a mediados de marzo afectó directamente en la implementación del sistema mecatrónico. Esta situación impidió la construcción de robots dentro de las instalaciones de la UPITA, al no poder acceder a sus espacios y equipos necesarios para la construcción y el almacenaje del seguidor solar, además de cerrar negocios considerados no esenciales donde se pudieron adquirir los materiales. Como conclusión, podemos decir que se diseñó un sistema mecatrónico de 2 grados de libertad, capaz de seguir la trayectoria del Sol mediante el algoritmo de seguimiento solar GRENA 2012 y de soportar condiciones climatológicas acorde con las normas industriales, el cual puede generar al menos 1 kWh y almacenar el 3% de la energía generada al día. El sistema cuenta con 3 modos de operación, los cuales son seguimiento solar automático, modo manual para su mantenimiento y verificación del funcionamiento, y un estado de bajo consumo para descansar al robot. Se realizó el modelo del sistema mecatrónico considerando parámetros físicos cercanos a la realidad, diseñando la estrategia de control por juntas independientes. El controlador seleccionado fue el GPI, el cual permite ahorrar más energía que los controladores PD y PID. La obtención del diseño preliminar tardó más del tiempo previsto, al considerar una gran cantidad de criterios. Sin embargo, esto nos permitió hacer una mejor delimitación del proyecto. Es posible implementar el protocolo Ethernet IP en un microcontrolador, lo cual solo es justificable si se le da la protección industrial según las normas IS 61131. Al no haber construido ni implementado el sistema mecatrónico integrado, se recomienda realizar la verificación del funcionamiento del control GPI de acuerdo al diseño realizado. En caso de que se decida usar un microcontrolador, protegerlo dentro de un gabinete que cumpla las normas industriales
revisar los cálculos realizados para la cimentación con un experto, verificar el error de seguimiento y el consumo energético reales del sistema mecatrónico y compararlos con las validaciones realizadas, realizar un análisis de vibraciones para la estructura en movimiento y rediseñar la estructura de elevación de tal manera que disminuyan los cortes realizados en los perfiles cuadrangulares. A continuación se presentará la integración de los módulos azimutal, elevación y estructural. Previamente se calculó y programó el modelo dinámico con el fin de posteriormente determinar la mejor estrategia de control para dicho modelo. Esta estrategia corresponde al control por juntas independientes con un controlador GPI. Dicha estrategia fue seleccionada debido al tipo de movimiento que realizará nuestro robot seguidor, el cual corresponde a un seguimiento punto a punto. Esta sección de bloques se encarga de la importación al entorno de Simulink de nuestro modelo CAD construido en el software SolidWorks. Dicha importación considera la masa e inercia debidas a los materiales seleccionados y establecidos en el modelo CAD. Por otro lado, tenemos esta sección de bloques que se encarga de la adquisición de los datos generados por el algoritmo de seguimiento solar. Dichos datos fueron previamente generados y almacenados en un archivo de Excel correspondientes a la fecha del equinoccio de primavera, y dicha adquisición se efectuará cada 20 segundos de acuerdo a los parámetros establecidos para nuestro controlador, los cuales se pueden observar aquí, así como los valores de las ganancias establecidos para el control para la junta azimutal y para la junta de elevación. Por último, una vez ya simulado, se muestran los resultados para el error de seguimiento, en el que se puede observar la comparación entre la línea roja que corresponde a los datos del algoritmo de seguimiento solar y la línea azul que corresponde a la posición angular del seguidor, así como la velocidad angular presente en el robot, que como se puede observar no supera el valor máximo del que puede producir el motor. Debido a que la reducción de las cajas reductoras no es suficiente, nos dimos a la tarea de diseñar nuestras propias transmisiones mecánicas con mecanismos de corona sin fin. Estos fueron implementados en los módulos de elevación y azimutal, dividiendo estos módulos en 5 estructuras: la estructura del colector, que sostiene los 12 paneles, la estructura base de elevación, la estructura de base azimutal, la estructura del tallo y la estructura de soporte auxiliar, el cual le da estabilidad y soporte al mismo robot. La estructura en conjunto fue validada respecto a los esfuerzos considerados, haciendo uso del análisis de elemento finito. Modelando esta estructura e implementando la estrategia de control antes explicada, se puede ver la siguiente simulación del equinoccio de primavera. Pese a que se seleccionó el Controlino Mega como dispositivo electrónico de control, el cual cuenta con la norma industrial IEC 61131, debido a la situación actual, se hizo uso de la núcleo STM32F7 para validar el protocolo de comunicación industrial e implementar la programación de la gestión de comportamiento. El protocolo de comunicación industrial seleccionado es el Ethernet IP, el cual nos permite utilizar la topología estrella en una red de área local. Este permite comunicar diferentes procesadores electrónicos a partir de un nodo central, tal como un hub o un switch, para mantener en operación aún sufriendo grandes daños en sus componentes, garantizando la comunicación entre las máquinas no afectadas, permitiendo que la información no se pierda al estar localizada en varios lugares. Este protocolo se implementó en el entorno de desarrollo integrado STM32 Cube ID. Para el diseño e implementación de la interfaz se consideraron las normativas Real Decreto 485-1997 y la norma ISO 9241. En primera instancia podemos observar la primera pantalla de la interfaz, en la cual se deben ingresar los datos del usuario y su contraseña para validar el acceso al sistema. Entonces se muestra una barra de espera y el administrador puede acceder a las diferentes opciones para editar, agregar o eliminar usuarios.
Entonces voy a agregar rápidamente un usuario. Y este quedará guardado para posteriormente poder modificar sus opciones como se muestra aquí. Yo puedo modificar los permisos del usuario, o si yo lo deseo, como administrador claramente, yo puedo eliminar al usuario. Y de nueva cuenta podemos observar que no hay ningún usuario en este momento, pero se puede agregar cualquier otro usuario en el momento que el administrador lo desee. A continuación se accede a la pantalla de menú principal. En este se demuestra el funcionamiento de los tres modos de operación. El automático calcula los ángulos de orientación del robot haciendo uso del algoritmo de seguimiento solar GRENA 2012 número 5, el cual tiene un error máximo de seguimiento de 0.0027 grados. Este requiere sensores de presión, temperatura, posición geográfica y fecha y hora locales. El modo de operación manual controla los ángulos desde la interfaz. Se puede activar siempre y cuando no esté lloviendo, incluso de noche. Este se utiliza para tareas de mantenimiento o verificación. Y el modo de bajo consumo establece el ángulo de elevación en 0 grados, haciendo que el robot entre en un estado de mínimo consumo de energía, el cual solo se activa de noche o durante la lluvia. A continuación se mostrará el funcionamiento del modo de bajo consumo, el cual está por defecto seleccionado en el selector de la interfaz. Aquí se pueden observar los tres modos de operación. Para aplicar el modo de operación deseado se debe seleccionar se debe dar clic sobre este botón de la palomita y posteriormente ir al botón que dice ir a modo de operación. Aquí podemos observar el modo de bajo consumo activado. Yo vuelvo al menú y en este momento, al ser de noche, tal como ya se mencionó, aunque yo seleccione modo automático, no me permitirá ir a dicho modo, ya que la hora actual no me permite acceder a ese modo hasta que sea de día o hasta que sea la hora correspondiente de funcionamiento del seguidor. A continuación se mostrará el funcionamiento del modo manual. Procedo a ir al modo de operación y en los indicadores de falla se puede observar el indicador activo de ángulos fuera de rango. Esto se debe a los valores que poseen los ángulos de elevación azimutal. Basta con cambiarlos para que el indicador se retire. Por otro lado, el indicador amarillo de movimiento nocturno se debe a que el modo automático aún no está en funcionamiento en este momento. Volveré al menú y se muestran los valores actualizados para el modo manual. A continuación se mostrará la opción de generar reporte. Aquí se pueden observar tres opciones diferentes para el reporte por día, por mes y por rango de días. Para este caso se mostrará la generación de reporte por rango de días. Yo aquí elegiré que se genere desde el 20 de junio, por ejemplo, hasta el 5 de julio del presente año. Basta con seleccionar en generar reporte y se nos mostrará una ventana emergente para elegir la ubicación donde se guardará nuestro reporte y asignarle el nombre que el usuario desee. Aquí en escritorio podemos observar que ya está nuestro reporte 2 y basta con que yo lo seleccione para visualizarlo en el visor PDF que esté por defecto. Por último se mostrará el funcionamiento del modo automático. Al dar yo clic en la palomita se puede observar cómo se actualizaron los ángulos de seguimiento solar. Las únicas opciones que se permiten manipular es el tiempo de espera en múltiplos de 3. Aquí este tiempo equivaldría a minutos, pero para esa implementación se está haciendo en segundos. Y ahí se muestran nuevamente los valores. Y en esta parte de aquí se puede observar la actualización de los datos generados por el modo automático.